Nuestro siguiente expositor es el doctor Hugo Alejandro Concha Cantú. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. El doctor Hugo cuenta con una especialidad en sistemas jurídicos acusatorios comparados por la Escuela de Fletcher de la Universidad de Tufts y otra en anticorrupción por la Academia Internacional contra la Corrupción. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también ha sido investigador visitante del Centro de Estudios de México, Fundación Ortega y Gasset y de la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor de Derecho Constitucional y Sociología Jurídica en diversas universidades, incluyendo la UNAM y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue asesor del Procurador General de la República, subdirector de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesor del Abogado General de la UNAM, asesor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consultor externo en el BID. También es miembro del Comité Académico del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como fundador y director de la revista Reforma Judicial. Actualmente se desempeña en el cargo de abogado general de la UNAM. Muchas gracias, doctor Hugo, y sea usted bienvenido. Gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por esa extensa presentación. Quiero, antes que nada, por supuesto, dar el agradecimiento, señor coordinador de la bancada del grupo parlamentario en esta Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. Quiero dar las gracias muy específicas a Mónica por su amable invitación para venir aquí. Por supuesto, a nuestro moderador, al diputado Hamlet García, que tenía ganas de conocerlo. Es toda una figura de redes, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a mis compañeros de mesa, a todos los que están aquí, diputadas, diputados, asesores, asesoras, medios. Muchas gracias. Los quiero felicitar porque yo creo que efectivamente son de estos temas, como muchos que ustedes ya han tratado en distintos escenarios y momentos, que por alguna razón se empiezan a convertir como en temas que no se tocan, ¿no? Y qué bueno que se toquen, la verdad de las cosas. No hay democracia perenne ni democracia permanente, pues hay que estar revisando nuestras estructuras y nuestras instituciones. Y en ese sentido, de veras, una felicitación, porque hablar de la democracia participativa y de la independencia judicial, en esta mesa en específico, me parece de la más alta relevancia. Quiero hacer, sin embargo, un deslinde, me parece que tengo la obligación de hacerlo. Voy a esbozar algunas ideas en el tiempo que puedo, en mi carácter de académico, de investigador, no de abogado general de la universidad, que además, como ustedes saben, soy un abogado general que tiene muchas restricciones para andar diciendo ciertas cosas, entonces voy a hablar mucho en mi carácter de académico. Empiezo diciendo esto: yo creo que la democracia participativa, la independencia judicial, no son solo dos instituciones o dos ideas más que se encuentran en la Constitución. Yo creo que echando una miradita, digamos, a cómo han evolucionado los estados constitucionales ya en el siglo XXI, se trata de dos elementos, dos componentes fundamentales de las democracias constitucionales. Para los abogados, los politólogos, es muy común decir que los estados constitucionales estaban armados de dos elementos: la separación del poder y los derechos fundamentales, la Declaración de los Derechos Fundamentales. Así surgieron los primeros estados constitucionales desde finales del siglo XVIII. Pero la verdad de las cosas es que hoy en día, si solo vemos esos dos elementos, tendríamos estados constitucionales pues mancos o cojos, es decir, les faltarían muchas cosas. La dinámica social se ha vuelto tan compleja que la verdad de las cosas es que esos dos elementos hoy en día resultan insuficientes para entender a nuestras democracias constitucionales. Entre otros elementos que yo creo hoy en día son componentes fundamentales, están justamente la democracia, tanto en su excepción representativa, que de alguna forma existía en aquellas viejas democracias, pero sobre todo la democracia en su forma participativa. No puede haber un Estado constitucional hoy en día completo que no tenga ese elemento. Por otro lado, la independencia judicial es también un aspecto fundamental para que la justicia, como bien decía el señor juez que me antecedía en el uso de la palabra, verdaderamente pueda cumplirse, pueda
funcionar de manera apropiada, si bien la tenemos que entender, acotarla y limitarla, en qué sentido se puede dar. Y junto a estas dos, que son a las que me voy a referir, podríamos incluso agregar en estos componentes la rendición de cuentas, la transparencia, hoy en día también fundamentales para entender cómo funcionan nuestras organizaciones políticas. Pero esas obviamente las voy a dejar de lado porque ni de chiste voy a poder hablar de algo más que esto. El componente fundamental, la democracia, como les decía yo, pues bueno, desde el inicio en esa separación del poder se contemplaba en su vertiente representativa. Fundamental, creo que no hay que decir mucho más, pero con el cambio, con la dinámica, con las necesidades sociales, la democracia hoy en día también necesita de esta otra parte y un complemento de la democracia representativa, que es la democracia participativa. Esto significa que la ciudadanía no solo se debe de entender o pensar cuando va a ir a votar por sus representantes. Hay tantos libros escritos sobre los límites que tiene esa representación, hasta dónde el representante verdaderamente está atado o no a los deseos de su electorado. Pues la verdad, en grandes puntos, en grandes temas, pero no mucho más allá de ello, porque se vuelve muy complicado, ¿no? Cuando se discutía en México la reelección, estos temas volvieron a surgir. Pero la verdad de las cosas es que para complementar esta vida representativa han surgido los canales de democracia participativa. Entonces, además de votar y ser votado, que es una forma sin duda la más importante de participar, como ustedes saben mejor que nadie, pues existe en nuestra Constitución la consulta popular para poder hablar de cualquier tema o que la ciudadanía diga lo que piensa de distintos temas, con un montón de requisitos en el procedimiento, pero ahí está en el artículo 35. Tenemos también la iniciativa popular, siempre he pensado que este es otro gran instrumento que la verdad de las cosas es que la ciudadanía mexicana poco ha utilizado. Es un súper elemento, ¿no? La iniciativa, hacer leyes por parte de la ciudadanía. Las candidaturas independientes o sin partido, otro mecanismo participativo muy, muy importante. Y en esta administración, y hay que decirlo así, empujada por el presidente López Obrador, la revocación de mandato, ¿no? Que hoy en día es una realidad también en nuestro artículo 35 constitucional y que ya tuvo con sus luces y sus sombras, pero ya tuvo su primera manifestación, que seguramente, al igual que la consulta, se irán perfeccionando con el devenir de los años. Pero qué bueno que ya tenemos todas estas figuras, sin lugar a dudas. Ahora bien, y aquí es a donde me voy a meter, y me voy a acercar quizá con otras palabras, porque él hasta habló de un mito y me da miedo no caer en el mito, con lo que decía aquí el doctor Hurtado, porque me gustó mucho su visión de cómo incluir la democracia participativa en el mundo judicial, pero una democracia participativa, decía él, indirecta, que yo creo que esa es una parte que hay que entenderla muy, muy bien. Es decir, la democracia participativa no siempre se manifiesta ni igual en todos los espacios, ni siempre con las mismas connotaciones. Cuando esta es directa, y estás muy pensando en lo que es un proceso electoral, la gente va y vota, no tiene mucha mayor ciencia, bueno, pues se abre el mundo de la competencia entre las distintas posiciones que se están presentando para ganar algo. El mundo electoral es el mejor ejemplo, y eso sin duda es muy importante que exista. Es el espacio para elegir candidatos, para elegir ideologías, para votar planes, hoy en día presupuestos participativos a niveles más chicos en alcaldías o en municipios, para votar consultas. La democracia participativa directa es fundamental. No podemos imaginar la existencia de estas organizaciones en las que vivimos sin este tipo de democracia participativa directa. Pero no toda la estructura institucional, y no crean que voy a irme a decir, entonces no votemos por los ministros, no. Ahora lo vuelvo más complejo el asunto, pero no toda la estructura institucional debe de estar en el espacio de la competencia política, ¿no? Que es un poco el mito al que se refería el doctor. Yo lo quiero desglosar un poquito más. Es decir, no todos los espacios de la vida de las instituciones pueden ser espacios decididos por donde ganan las mayorías, ¿no? Porque a veces nos toca ser mayoría y a veces nos toca ser minoría, es parte de la regla democrática también, ¿no? Y el generar estos espacios, pues genera politización, es la forma en que se lleva a cabo, ¿no? ¿Quién tiene la mejor propuesta, la mejor oferta? Y es la que tiene que juntar más votos. Entonces se vuelve, pues, un asunto tal cual de contienda, de competencia. El pueblo, sí, sin duda alguna, se expresa ahí en las decisiones mayoritarias, pero no olvidemos que también en las minoritarias, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar aquí a polémicas, pero es decir, tanto las decisiones mayoritarias como las minoritarias, a veces aunque sea por pocos votos, pues es el pueblo, ¿no? El pueblo con características de un tipo y de otro, pero es todo lo que conforma la sociedad. Y otra cosa muy importante, también lo que está establecido en nuestras leyes y lo que está establecido en la Constitución, a final del día, son mandatos del pueblo.
en otro momento, en otro espacio, y eso tiene su chiste. ¿Por qué digo que tiene su chiste? Lo que las leyes y sobre todo la Constitución establecen, o buscan, a ver, lo voy a poner de otra manera, buscan, es tener objetivos sociales y políticos claros de largo plazo. ¿Qué queremos ser como sociedad y como Estado? Y para ello la idea de que se vuelva difícil reformar, sobre todo la Constitución, es como apartar estos intereses de lo que en un momento dado es un contexto, es el calor de una competencia política, de una contienda, mecanismos que pues tienen que de alguna forma protegerse para que sea la serenidad, y por eso se buscan mayorías calificadas, verdaderamente lleguen a consensos para hacer cambios en ese sentido. Eso es lo que está de fondo en la rigidez constitucional, ¿no? Que es también voz del pueblo, pero una voz del pueblo que se trata de estar un poco más fuera de la contienda y de la competencia de un momento específico. Esto significa, por tanto, ya yéndonos hacia al tema que quiero yo hablar, que hay instituciones que deben estar cerradas, aisladas. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Simplemente que también debemos de considerar si lo que queremos es simplemente hacer una equivalencia de espacios de competencia política, al igual que cuando vamos a elegir a representantes, ¿no? Hay mecanismos democráticos participativos, y ahí es donde quiero enfatizar un poquito más, indirectos. Y eso me parece a mí que es fundamental. Cuando se nombran a funcionarios muchas veces del Poder Ejecutivo o de otros poderes, el caso aquí que nos toca hoy hablar, que me voy a referir más a fondo en un minuto más, como es la Corte o los poderes judiciales, o muchas veces los órganos constitucionales autónomos, no es que estén alejados de la democracia, pero se buscan mecanismos de participación indirecta. Con eso se asegura el origen democrático, pero también evitar que ciertos espacios entren a ese calor y pasión de la competencia o de la contienda electoral, ¿no? En donde lo que se va a buscar pues es lo que vende mejor, lo más popular, lo más visto, pero en muchos momentos a lo mejor no lo idóneo para ciertos puestos que sí requieren, no digo que sea lo más importante ni lo único, pero que sí requieren cierto conocimiento técnico. Nadie va a negar aquí que un juez, un magistrado, pues sí sabe hacer cosas que un mortal o un abogado, incluso muchas veces no lo desconocemos si no has vivido en todo lo que es el procesamiento, los procesos judiciales. Esto equivaldría a también decir, ¿hay que votar a los embajadores? Pues no, los elige el Senado. Un origen democrático indirecto. ¿Hay que votar a los altos funcionarios de Hacienda, a los altos mandos militares? Pues no, imagínense a que lo que nos metemos y empezamos a votar por ellos. Hay que votar directamente a los órganos de dirección del INE, el INAI, el INEGI. Aquí también hay opiniones, pero en términos generales se ha decidido que no, que sea la Cámara de Diputados, los representantes, o en otros casos la de senadores. Hay que votar al fiscal general de la República, pues yo creo que tampoco. ¿Hay que votar a los ministros, magistrados o jueces? Así, en participación directa, yo pensaría que no. Pero sí creo que hay que meter participación indirecta y muchísimo más intensa que la que hoy en día existe, que creo que a todas luces no es la más efectiva, y ahora me dirijo a ello. Entonces hay que entender la democracia, quizás era mi primer punto, bueno, mi primero, y rápido porque me quedan 3 minutos y medio, no solo en su vertiente directa, sino también que es un tanto reduccionista, sino en una visión mucho más amplia. La independencia judicial, el otro gran principio es básico, es el que asegura que haya imparcialidad en el momento en que hay un litigio, un conflicto entre dos partes, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. ¿Qué se busca con la independencia judicial? Se busca que haya funcionarios que puedan decidir de acuerdo a lo que se marca en la ley o en la Constitución, más allá de intereses, más allá de presiones, más allá de la ley del más fuerte, más allá del calor del momento, más allá del dinero, más allá de estas cosas. O por lo menos así debería ser, y para eso está establecida la independencia judicial. Es a final de cuentas la independencia judicial, al menos teóricamente, la garantía de la igualdad. Que cualquier persona que eventualmente se somete a un conflicto, ¿no? Y aquí pues es muy triste oír la historia de Arturo, porque claramente él no vivió independencia judicial en la historia que nos contó, que cualquier persona que acude a un juez tiene la garantía que va a ser tratado igual que cualquier otro, sin importar su estatus, sin importar su condición, sin importar su cargo, y que las dos personas están en igualdad de circunstancias para que un juez dirima y diga quién tiene la razón de acuerdo con la ley. Si hacemos a los jueces parte de una contienda abierta, sin requisitos, creo que otra vez podríamos caer en ese supuesto. Podríamos caer que sean las presiones, que sea la fuerza, que sea el dinero, que sean otras cosas, los que van a estar
dictando a final del día de qué manera los jueces van a defender ciertos principios. Si así, con independencia judicial, por lo menos establecida teóricamente, no acabamos de lograrlo, pues tenemos que buscar de qué forma sí. Creo en mi visión que a los jueces no hay que buscar limitarlos, perseguirlos, sancionarlos. Hay que buscar mejorarlos ante todo, hay que buscar fortalecerlos, hay que hacer mecanismos de responsabilidad sin lugar a dudas cuando fallan, pero ante todo debemos tener jueces fuertes, confiables, seguros, que cuando un ciudadano, sea el que sea, tiene que acudir a pedir a justicia, a acceder a la justicia, por lo menos sienta seguridad de que estás yendo con un funcionario que verdaderamente va a estar también de tu parte, es decir, en la parte de la justicia, de parte de la ley. Eso me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué tendríamos? En la actualidad es lamentable, la verdad de las cosas, el estado en que se encuentran la mayor parte de nuestras judicaturas. ¿Para qué decimos que no? ¿No? El propio Poder Judicial Federal, que es una institución que ha mejorado muchísimo comparativamente en los últimos años, en un proceso histórico, pues aún así, ya aquí ya se dijeron muchas cosas, hay que abrirlo, hay que hacerlo más transparentarlo, hay que bajarlo de la altura en donde está, ¿no? Es decir, hoy el presidente también volvió a mencionar el tema de los sueldos, pues sí hay que revisar un montón de cosas y privilegios que con el tiempo se desarrollaron y que no es lo ideal tampoco en un Estado que busca consolidarse democráticamente. Pero el camino, me parece a mí, no es abrirlo a una contienda abierta de intereses, de fuerzas, sino pensar mejor de qué manera hacemos esa participación indirecta más fuerte, cómo mejoramos la selección, capacitación y el monitoreo del trabajo de los jueces, que normalmente nadie sabe cómo se desempeñan. Eso es fundamental. Creo que lo que el presidente ha puesto sobre la mesa, y esta Cámara hoy lo refrenda, es una enorme oportunidad, muy importante oportunidad para mejorar el sistema de selección del más alto tribunal, que en buena medida, en ciertas cosas, pues no ha cumplido el sistema de selección que hay con el objetivo que se buscó. ¿Quién no sabe que en las últimas décadas, este sistema que existe desde 1994, ¿no?, de que el presidente manda una terna y el Senado elige, pues en realidad se presta cuotas de intercambio entre los partidos más fuertes? Por varias décadas o administraciones así funcionó. Y cuando además hay un partido predominante en el Congreso, pues la verdad es prácticamente una designación directa disfrazada. Entonces el sistema no tiene que ver con nombres y apellidos. El sistema no está funcionando, no está cumpliendo con lo que se busca. El sistema debe perfeccionarse y sí, a través de la participación ciudadana. Yo creería que buscando esto que sea indirecta para evitar politizar del todo el nombramiento de los ministros y volverlos militantes de fuerzas políticas, yo creo que lo que podría hacerse, y esto lo sugerimos hace años en un folletito que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todavía con Héctor Fix Fierro, que estaba también como parte de este grupo, es, bueno, cuando hay una vacante, abrirlo a todos los sectores sociales o a los más representativos para que presenten candidaturas. Esa es una forma democrática de presentación, no que la tenga ni un personaje ni un cargo, abierto a la sociedad, a las organizaciones, incluso a cierto número de firmas ciudadanas, a la academia, a los cuerpos de abogados, a las fiscalías que presenten a candidatos para que haya una representación vasta. El problema del corporativismo judicial es muy importante, lo señaló con toda puntualidad el doctor Hurtado. Sí tenemos que ver una forma en que evitemos que la Corte sea esta corporación de intereses muy específicos. De esta manera, abriéndole a la sociedad que presentaran candidaturas, yo creo que podríamos lograr otra cosa. La lista se tendría que someter a requisitos muy específicos, yo sí creo que un poco más perfeccionados que los que existen hoy en nuestra Constitución, y todos los que pasen eso, entonces sí, con entrevistas, con comparecencias en el Senado, ¿no?, si eso es lo que se elige, podría entonces reducirse la lista a los mejores seleccionados ahí, y una vez que se tiene una lista de personas que cumplieron requisitos, que pasaron comparecencias y que fueron seleccionados por las fuerzas del Senado de la República, se podrían seleccionar incluso ya aleatoriamente, ni siquiera ya meternos en el enredo de hoy te toca a ti, mañana a mí, partido, no, pues si esos 5 ya son buenos candidatos o candidatas, se puede perfectamente buscar este método aleatorio que a mí me parece que cumple buenas intenciones, como ya pasó quizá con el tema no me quiero meter en aguas que no me tocan, pero en el INE, ¿no? Creo que hasta ahorita parece que llegó a muy buen puerto. Creo que eso se podría hacer. Ahora, simplemente ya para terminar, que ya me comí aquí más tiempo de lo que yo quería hacer, creo que si solo tocamos ese tema, nos vamos a volver a quedar con una reforma manca.
tenemos que hacer una visión de reforma y qué bueno, lo dijo muy bien el diputado Hamlet García al inicio de esta mesa. Muchas personas lo han dicho, hay temas en la justicia que tenemos que tocar. Tenemos que tocar el tema del Consejo de la Judicatura, de verdad, sí no funciona, es un órgano que sirve para imponer cualquier decisión de gobierno o administrativa al interior del Poder Judicial por intereses del que está de presidente, porque tiene mayoría allá adentro. Hay que separar esto. Necesitamos analizar bien las funciones que tienen estos consejos de la Judicatura, ver de qué manera mejoramos y hacemos más públicas las deliberaciones de la Corte, de veras, volver más terrestres a los altos ministros, eso sin lugar a dudas. Tenemos que ver que poner impedimentos para que los magistrados del Tribunal Electoral o los consejeros de la Judicatura no puedan aspirar a ser ministros de la Corte, porque se les olvida su trabajo por estar tratando de ver ya qué día van a ser ministros. Pues que cumplan bien para los altos cargos que fueron electos y probablemente a los ministros también ponerles ahí algún impedimento para otra cosa si es que así la buscan. Tenemos que fortalecer la carrera judicial, en fin, y tenemos, con esto cierro, pensar también en la justicia local. La justicia local en nuestro país, y desde hace muchos años, la verdad está en unas necesidades terribles de ser transformada y de ser fortalecida. Tenemos hoy en día poderes judiciales locales totalmente abandonados y que pues funcionan de esa manera, funcionan gracias a presiones, con intereses, de distinto tipo, ¿no? La verdad de las cosas, yo creo que hay tanto que trabajar en materias de justicia que de veras otra vez muchas gracias por la oportunidad y por abrir esta mesa. Muchas gracias, doctor Hugo Alejandro